Hoy el mundo entero contiene la respiración. La reina Isabel II se convierte en la primera monarca británica en alcanzar el jubileo de platino, 70 años desde su ascenso al trono. Esta fecha no es simplemente redonda, es histórica. Ningún otro soberano del Reino Unido había llegado tan lejos. Detrás de estas 7 décadas hay cambios de eras, avances tecnológicos, gobiernos enteros y hasta transformaciones en la propia idea de la monarquía. Y durante todo este tiempo, desde la reconstrucción después de la guerra hasta la era digital, su imagen permaneció como un símbolo inquebrantable de estabilidad, perseverancia y servicio. Las noticias sobre este acontecimiento recorren el planeta. Televisión, periódicos, redes sociales, todos hablan de lo mismo. ¿Cómo logró esta mujer aparentemente frágil, con una corona en la cabeza, mantener unida a toda una nación y conservar el respeto en un mundo tan dividido? Si miramos con atención, parte de la respuesta está precisamente en esa corona. En honor a esta fecha única, este verano se ha planeado toda una serie de celebraciones. Las calles estarán adornadas con banderas. En las plazas habrá desfiles, en las pantallas crónicas históricas. Pero un símbolo destacará sobre todos los demás: aquel que coronó a la reina en el día de su coronación. El símbolo del poder, transmitido de un monarca a otro a lo largo de los siglos. Brilla no solo con piedras preciosas. En él está concentrada la esencia misma de la monarquía británica. Su nombre, la corona imperial del Estado. A primera vista, impresiona el brillo de los diamantes, la profundidad de los zafiros, la intensidad de los rubíes y la severidad de sus formas. Todo en ella parece decir «soy eterna». Pero detrás de todo ese esplendor hay una historia mucho más fascinante de lo que uno podría imaginar. Una historia en la que se entrelazan antiguas tradiciones, dramas humanos, leyendas increíbles y muchos giros inesperados. La corona no es simplemente un adorno, es un artefacto que ha sobrevivido a generaciones y guarda en sí Su peso, por cierto, es muy real. No solo físico, casi 2 kilos de metales preciosos y piedras, sino también simbólico. Porque cada monarca que la lleva parece asumir la responsabilidad no solo ante su pueblo, sino también ante la historia. Esta corona ha aparecido en los momentos más solemnes y más tensos de la historia. La han visto millones de ojos, pero pocos saben qué cambios ha sufrido, qué piedras la adornan, qué manos la llevaron. La historia de la corona imperial del Estado no es simplemente un relato sobre una joya. Es un viaje a la esencia misma del poder real británico, contado a través de un único objeto que ha acompañado a los monarcas en los momentos más importantes de sus vidas. Y hoy, cuando la reina celebra 70 años de reinado, este símbolo vuelve a estar en el centro de la atención, no como una pieza de museo, sino como una parte viva de la monarquía, como testigo silencioso de la grandeza, la sobriedad y la continuidad. Con él comienza nuestro camino, un camino a través de los siglos, de faceta en faceta, de piedra en piedra, a través de salas del trono y leyendas. Porque para entender la grandeza de este día, hay que mirar al pasado de esta joya coronada.
La corona imperial del Estado no es simplemente una joya colocada sobre la cabeza de un monarca en el momento de su mayor gloria. Es la esencia misma de la monarquía británica, su encarnación material. Habla al mundo sin pronunciar palabra, inspira respeto, subraya la continuidad del poder y otorga a la figura del soberano una solemnidad imposible de transmitir solo con un título. La corona que conocemos hoy es el resultado de una evolución de siglos. Ha absorbido no solo lo mejor del arte de la joyería, sino también el cambio en el simbolismo que ha acompañado a los reyes de Inglaterra y Gran Bretaña desde el siglo XV. Su predecesora, la corona de San Eduardo, se usaba una sola vez durante todo el reinado, en la ceremonia de coronación. Pesada, monumental, casi sagrada, era más La corona imperial del Estado, en cambio, fue creada para acompañar al monarca en ocasiones solemnes, donde el poder debía ser visible, pero no opresivo. Era más ligera, más cómoda de llevar, y podía usarse una y otra vez, en ceremonias anuales, retratos oficiales y aperturas del Parlamento. Aunque su forma actual se fijó en el siglo XIX, sus prototipos existían mucho antes. Con cada cambio de soberano, su diseño se modificaba. Cada monarca británico dejó su huella en ella. Unos modificaron el engaste de las piedras, otros alteraron la forma de los arcos o el tipo de terciopelo interior. Estos cambios, casi invisibles a simple vista, reflejaban no solo preferencias personales, sino también el espíritu de cada época. Porque cada soberano enfrentaba desafíos únicos y buscaba hacer del símbolo de su poder algo más cercano, más comprensible para su. Así fue como la corona imperial del Estado adquirió su estatus especial, el de ser la corona oficial del monarca en funciones. El emblema que aparece cada vez que es necesario subrayar el vínculo entre el trono y el pueblo, entre la tradición y la modernidad. Su imagen es instantáneamente reconocible y se asocia con la autoridad, la historia y la continuidad del poder. Ya no es solo una joya, es un código visual de la monarquía. Y hoy, mientras suenan las fanfarrias del jubileo de platino y las cámaras apuntan al Palacio Real, la corona imperial vuelve a ocupar su lugar como símbolo de soberanía. Pero lo que la hace verdaderamente extraordinaria no es solo su forma o su prestigio, sino su asombroso contenido. Cada piedra encierra una leyenda, cada detalle una historia. Ha llegado el momento de mirarla más de cerca, piedra por piedra, faceta por faceta. Basta con una sola mirada a la corona imperial del Estado para comprender. No estamos ante una simple joya, sino ante un verdadero código histórico, escrito en piedras preciosas, formas y metales nobles. Cada elemento tiene un propósito. Cada piedra preciosa guarda un capítulo de la historia británica, transmitido de generación en generación. La corona brilla bajo las luces de los focos y los destellos de las cámaras, reflejando no solo la luz, sino también las leyendas de guerras, victorias, dinastías, alianzas y traiciones. Está adornada con 2.901 gemas, y cada una de ellas cuenta su propia historia. Entre ellas hay 2.868 diamantes, cuyo brillo frío habla de poder y riqueza, 273 perlas, 17 zafiros,
11 esmeraldas y 5 rubíes, todos dispuestos con una armonía que convierte a la corona en un libro silencioso de la monarquía británica. Entre las gemas más célebres está el Cullinan II, conocido también como la segunda estrella de África. Este diamante impresionante de 317 quilates es uno de los más grandes del mundo, extraído en Sudáfrica a principios del siglo XX y ofrecido como regalo a la corona británica, se convirtió en símbolo de lealtad y unión del imperio. Situado en la parte frontal de la corona, atrae la mirada incluso desde lejos, con un resplandor casi hipnótico. En la base de la corona brilla el zafiro de San Eduardo, rodeado de leyendas. Se dice que este zafiro formaba parte del anillo del rey Eduardo el Confesor, uno de los monarcas más venerados de Inglaterra. Durante siglos se creyó que tenía un carácter casi protector, como un talismán para quien lo llevara. Su azul profundo parece absorber la historia misma, devolviéndonos a una época en la que la monarquía apenas comenzaba a forjar su poder. En la parte trasera de la corona se encuentra el zafiro de los Estuardo, cuyo nombre habla de dinastías derrocadas, exilios y retornos inesperados. Esta piedra es un símbolo silencioso de cómo incluso las casas reales caídas pueden dejar una huella imborrable en la historia. En el arco frontal de la corona destaca el célebre rubí del príncipe negro, que en realidad no es un rubí, sino una espinela. Se cree que esta piedra acompañó a varios reyes ingleses en batalla, incluida la fatídica batalla de Bosworth, donde cayó Ricardo III. Desde entonces, su brillo rojo intenso evoca tanto la gloria como el precio del poder real. Y colgando del frente, así, cada piedra, cada curva de la corona imperial del Estado forma un lenguaje propio, un lenguaje que no necesita palabras, porque en su silencio se escuchan los ecos de espadas, los susurros de intrigas, el rugir de multitudes y los discursos solemnes en el Parlamento. Y sin embargo, pese a todo su esplendor y valor histórico, la corona no es solo un objeto de museo, es un símbolo vivo, aún utilizado en ceremonias que marcan los momentos más importantes de la monarquía. Aunque la tradición la reviste de solemnidad, en la práctica también la expone al azar de la vida real, y no siempre sin consecuencias. A pesar de su apariencia majestuosa y solemne, la corona imperial del Estado no está exenta de momentos humanos, torpezas y episodios casi surrealistas. Por muy perfecto que sea su brillo, incluso este símbolo de autoridad ha protagonizado situaciones insólitas. Uno de los incidentes más célebres ocurrió en 1845, durante la solemne ceremonia de apertura del Parlamento. La reina Victoria marchaba en procesión, mientras un noble llevaba la corona colocada sobre un cojín de terciopelo, siguiendo el estricto protocolo real. Todo iba según lo planeado, hasta que la corona, de forma totalmente inesperada, resbaló del cojín y cayó al suelo frente a todos. El impacto fue tan fuerte que la estructura se deformó, las piedras se soltaron y el arco superior quedó visiblemente dañado. Más tarde, la reina lo describió en su diario con una mezcla de consternación e ironía. Quedó toda aplastada, como un pudín que se ha hundido,
Un instante que debía encarnar la majestuosidad de la monarquía acabó convirtiéndose en una escena casi de comedia británica. Pero estos momentos no restan valor a la corona, al contrario, la humanizan. Nos recuerdan que incluso los símbolos más sagrados son vulnerables y que la monarquía, por muy imponente que parezca, está formada por personas. El peso físico de la corona es otro factor que suele pasar desapercibido. Casi 2 kilos de oro, piedras y estructura metálica no son fáciles de sostener durante largos periodos. La propia Isabel II, en una de sus entrevistas más reveladoras, confesó que usar la corona requería mantener la cabeza completamente recta, ya que un simple gesto hacia abajo podría desequilibrarla. Si inclinaba el cuello para leer el discurso, la corona podía caerme en la cara, explicó con su característico humor británico. Cada movimiento debía estar milimétricamente calculado, como si fuera parte de una coreografía invisible. En algunas ocasiones, ni siquiera era posible usarla. Eso le ocurrió a Eduardo VII en 1902, cuando una operación poco antes de su coronación obligó a replantear la ceremonia. Estaba previsto que se usara la antigua y pesada corona de San Eduardo, pero debido a su estado físico, se optó por la más ligera corona imperial, convirtiéndola así en la protagonista de un momento histórico. Esta decisión marcó un precedente. Su sucesor, Jorge V, también fue coronado con la corona de San Eduardo, pero al salir de la abadía de Westminster ya llevaba la corona. Estos detalles aparentemente pequeños en realidad revelan mucho. La corona se adapta no solo a las cabezas, sino a las épocas, a las circunstancias personales y al tono político de cada reinado. Desde operaciones quirúrgicas hasta simples temas de comodidad, la corona imperial del Estado ha tenido que ajustarse literalmente a quienes la portan. Y es precisamente en estos momentos de vulnerabilidad, en los tropiezos, en las confesiones, en los gestos no previstos por el protocolo, donde en su fragilidad reside también su fuerza. Y por eso, cada caída, cada ajuste y cada anécdota no documentada oficialmente solo aumenta su valor, porque detrás de cada joya resplandece no solo el oro, sino la experiencia de quienes llevaron su peso con dignidad. El siglo XX fue para la corona imperial del Estado una etapa de profundas transformaciones, no solo en su apariencia física, sino también en su papel dentro de la monarquía. Fue un siglo en el que cayeron imperios, se redefinieron fronteras y el concepto mismo de realeza se vio obligado a adaptarse a un mundo en constante cambio. Y sin embargo, a pesar de todo, la corona permaneció. No solo sobrevivió, sino que evolucionó, manteniendo intacta su esencia como símbolo de continuidad, tradición y autoridad. Uno de los momentos clave en esta evolución llegó en 1937, con la coronación de... Los joyeros realizaron una restauración completa de la corona. Se reforzó la estructura, se reajustaron gemas y se redefinieron proporciones para adaptarse a la complexión y estilo del nuevo monarca. La corona adoptó una silueta ligeramente más moderna, sin perder sus líneas tradicionales. No eran simples ajustes estéticos, eran reflejo de una nueva era que necesitaba símbolos sólidos, pero también más cercanos y funcionales. Jorge VI, al igual que su padre, utilizó la corona imperial en las aperturas del Parlamento, convirtiéndola en parte esencial del lenguaje. Durante aquellos años oscuros, las ceremonias quedaron reducidas al mínimo. La corona, que hasta entonces había brillado en momentos solemnes, fue retirada de la vista pública. Tras su uso en 1938, no volvió a aparecer hasta 1948, cuando el conflicto había terminado y el país comenzaba su lenta reconstrucción.
Su silencio fue simbólico. Mientras el mundo ardía, incluso los objetos más poderosos tuvieron que esperar. Sin embargo, la figura del rey cobró un nuevo significado. Jorge VI se mantuvo en Londres durante los bombardeos, visitó zonas destruidas, pronunció discursos que levantaban el ánimo del pueblo. Aunque no llevaba la corona en esos momentos, su ausencia hablaba más fuerte que su presencia. Todos sabían, la corona no había desaparecido. Y así fue. En 1948, con el regreso de las ceremonias estatales, la corona volvió a su lugar de honor, no como una reliquia del pasado, sino como un emblema de resistencia, una señal de que la nación, herida pero de pie, podía mirar al futuro sin olvidar lo que había soportado. Apenas unos años después, en 1952, el destino volvió a girar. La joven princesa Isabel ascendió al trono. En un mundo que ya no era imperial y que empezaba a cuestionar todos los símbolos de poder, la monarquía debía reinventarse. Y la corona, el siglo XX, fue una época en la que la corona tuvo que brillar y esperar. Fue testigo de guerras, crisis, transformaciones sociales y, sin embargo, nunca perdió su lugar. Se convirtió en ancla en tiempos de turbulencia, en símbolo de esperanza silenciosa durante la incertidumbre. Su capacidad de adaptación, sin ceder a la moda ni al momento, es lo que le permitió llegar intacta al siglo XXI. Cuando la joven princesa Isabel se convirtió en reina en 1952, heredó no solo el trono, sino también todos los símbolos de la soberanía británica. Y entre ellos, uno destacaba por encima de todos, la corona imperial del Estado. Para ella, esta joya no fue simplemente un adorno ceremonial, fue una compañera silenciosa durante décadas, un recordatorio físico y constante de una responsabilidad que comenzó a los 25 años y duró toda una vida. Su coronación en 1953 marcó un antes y un después. Fue la primera transmitida en directo por televisión, permitiendo que millones de personas, por primera vez en la historia, observaran con detalle cada momento del ritual. Y entre todos los elementos que captaron la atención del mundo, la corona brilló como protagonista absoluta, resplandeciente, pesada, casi real. Su imagen representó no solo la continuidad, pero detrás de las cámaras, la historia era muy distinta. La corona, construida con acero, oro y piedras preciosas, requería esfuerzo físico real. Se ajustó especialmente para Isabel II. Se redujo ligeramente su altura para adaptarse mejor a su estatura. Años después, en una entrevista excepcional, la reina hablaría con sorprendente sinceridad sobre el uso de la corona. «No puedes mirar hacia abajo para leer el discurso, se te caería en la cara», decía entre risas, pero detrás de ese humor británico, tras su coronación, Isabel II asumió de inmediato su rol en las aperturas estatales del Parlamento, donde la corona imperial era un elemento clave. Año tras año, aparecía en la misma secuencia. Llegaba en la carroza dorada, envuelta en la capa ceremonial, y avanzaba por los salones del Parlamento con la corona en la cabeza. Estas imágenes se volvieron rituales, parte del imaginario colectivo británico. Cada aparición reforzaba la idea de una monarquía que, aunque tradicional, seguía presente, viva. En ocasiones puntuales, sustituyó la corona por la diadema de Jorge V, más ligera y manejable. No fue una ruptura con la tradición, sino una adaptación sensata a su edad y estado físico. Pero incluso cuando no la llevaba puesta, la corona siempre estaba cerca, precediéndola en la procesión, descansando sobre el cojín de terciopelo como símbolo inamovible del poder real. Lo más notable es que, con el tiempo, la corona dejó de ser solo un objeto ceremonial para convertirse en parte de la imagen pública de la reina misma. Uno de los momentos más íntimos y reveladores llegó con el documental The Coronation
en 2018, donde la reina sostuvo la corona entre sus manos y habló de ella como si fuera una vieja conocida. La miraba con respeto, con afecto y también con cierta ironía. Sus palabras, medidas pero personales, mostraban una conexión más allá del protocolo. «Es imposible caminar bien con ella puesta, y mucho menos inclinarse», comentaba entre sonrisas. Fue una escena única, casi emocional, porque revelaba no solo la relación con el objeto, sino la comprensión profunda de su peso simbólico. Para Isabel II, la corona nunca fue un trofeo, fue una responsabilidad heredada, un recordatorio constante de su deber con el pueblo, con la historia, con la tradición. La trató con respeto, pero sin dramatismo. La usó cuando fue necesario, la mostró cuando correspondía y se retiró de ella sin escándalo, con la misma elegancia con la que la había llevado toda su vida. Con el paso de las décadas, la corona pasó de ser un símbolo de poder a convertirse en un ícono cultural. No se necesitaba verla constantemente para sentir su presencia. Bastaba una imagen, un recuerdo, un gesto. La corona ya no hablaba de poder, sino de permanencia, de la fuerza tranquila de una mujer que la llevó con dignidad. Y cuando finalmente dejó de usarla, nadie pensó que la corona quedaba huérfana. Al contrario, ahora era ella quien la había impregnado de historia, de significado, de humanidad. La corona no solo sobrevivió al siglo XX gracias a Isabel II, también encontró en ella una nueva forma de ser eterna. Cuando Isabel II apareció por última vez llevando la corona imperial del Estado en la apertura del Parlamento 2016, nadie imaginaba que esa sería su despedida definitiva del símbolo más icónico de su reinado. En los años siguientes, optó por la diadema de Jorge IV, más ligera y cómoda. Desde entonces, la corona dejó de ser usada sobre la cabeza, pero no por ello desapareció del escenario real. Muy al contrario, comenzó una nueva etapa de su existencia, una etapa más silenciosa pero igual de significativa. Hoy la corona imperial ya no forma parte activa de las ceremonias anuales, pero su valor simbólico se ha elevado aún más. Ya no se usa, pero nunca deja de estar presente. Ha pasado de ser un instrumento ceremonial a convertirse en un emblema permanente del pasado, del poder y de la continuidad. No necesita brillar para imponer respeto. Su sola presencia basta para recordar la majestuosidad del cargo que representa. Durante las pocas ceremonias en que aún aparece, no lo hace sobre la cabeza de un monarca, sino llevada en manos del Lord Grand Chamberlain, actualmente el Marqués de Cholmondeley. Él avanza solemne por los pasillos del Parlamento, portando la corona sobre un cojín púrpura, envuelta en el mismo protocolo que siglos atrás.
y aunque ya no corona a nadie, su poder visual sigue intacto. En cada aparición capta la atención de las cámaras, de los asistentes y de millones de espectadores. La corona continúa hablando, sin moverse, sin pronunciar palabra. Fuera de las ceremonias, la corona reside en su hogar habitual, la Jewel House de la Torre de Londres. Detrás de un vidrio blindado, protegida por sistemas de seguridad y vigilada día y noche, descansa en una sala especialmente diseñada para exponerla con toda su magnificencia. Millones de turistas desfilan frente a ella cada año. Algunos la miran con asombro, otros con emoción, y muchos con una mezcla de respeto y curiosidad. Porque no es solo una joya real, es una pieza de historia viva. En ese espacio, la corona ya no pertenece solo a la familia real, sino a todo un país y, en cierto modo, al mundo entero. Su imagen aparece en libros, series, películas, billetes, sellos e incluso en videojuegos. Es un ícono reconocible por niños y adultos, por británicos y extranjeros. Y sin embargo, no ha perdido su intimidad con quienes la llevaron. La reina Isabel II, en su larguísimo reinado, habló de ella muy pocas veces, pero cuando lo hizo con una honestidad sorprendente. En los años 70 participó en un programa de televisión sobre las joyas de la corona, y décadas después, en 2018, protagonizó el documental The Coronation. En ambas ocasiones sostuvo la corona. Estas escenas, suaves, casi domésticas, dieron a la corona una nueva dimensión. Ya no era solo majestad y distancia, era también recuerdo, experiencia, memoria. La frialdad del metal se equilibraba con el calor de la historia compartida. Hoy, la corona imperial del Estado vive una existencia distinta. Ya no necesita coronar para ser poderosa. Ya no necesita ser llevada para tener peso. Se ha convertido. La corona imperial del Estado no es simplemente una reliquia del pasado. Es una línea viva, trazada a lo largo de los siglos, que une a reyes y reinas, naciones y épocas. Y hoy, en un mundo en el que todo parece moverse a velocidad vertiginosa, donde los símbolos se desgastan, las instituciones cambian y las tradiciones se cuestionan, la corona permanece inmóvil. El futuro de la corona no depende de su brillo ni de su presencia física en cada ceremonia. Su fuerza no está en ser portada, sino en ser recordada. Para los próximos monarcas y las futuras generaciones, esta corona será algo más que una joya. Será un legado que no se posee, sino que se custodia temporalmente. Un testigo silencioso que dice: «Esto no es tuyo». Cuando vuelva a aparecer, ya sea sobre la cabeza de un nuevo soberano o en manos del chambelán durante una ceremonia de Estado, no será solo un adorno. Será el símbolo tangible de que la historia continúa, de que la línea real no se ha roto y de que el poder que representa no es personal, sino institucional. En ella se reunirán las voces de todos los que la llevaron, las manos que la sostuvieron y los ojos que la contemplaron a lo largo de siglos. Hoy en día, su estatus es casi sagrado, aunque ya no aparece como